en este punto, Haris, porque en este caso horrendo que acabamos de ver de la niña Pierina, la madre, que obviamente es una psicópata, somete una serie de torturas a la niña, que han sido detalladas en todos los medios: costura de labios, golpes e incluso una violación con un objeto. Entonces, ¿esta madre es también una violadora, de acuerdo al código, o es simplemente una madre que maltrata, que asesina? En términos del código, sí. Sí lo es. Yo no conozco el caso, de hecho no estaba en el país cuando salió, apenas si lo escuché en algunos medios tangencialmente, pero sí, teóricamente sí. Pero también es un caso estadísticamente aislado, ¿no? O sea, no es ni común, ni regular, no es representativo, y además de una evidente patología. Y eso es algo importante de entender. Nuestros casos, tenemos alrededor de 70.000 denuncias por violación en los últimos 10 años. No son 70.000 psiquiátricos. Y no son 70.000 presos tampoco. No, son muchos menos. Pero insisto en el punto, ¿no? O sea, casos como este desvían un poco la atención de un fenómeno mucho más brutal. No es un fenómeno psiquiátrico, stricto sensu, ¿no? Esta mujer u otros casos similares, tan horrendos o peores que estos, marcan una patología. Eso es un problema psiquiátrico. Tiene que tener su vía de atención a través del estudio psicopatológico. Pero estos 70.000 violadores y los violadores de todos los días no son estrictamente enfermos mentales. Ese es el problema y ese es el horror. O sea, que un enfermo mental, que una persona, un psicópata, cometa actos monstruosos es porque es psicópata. Pero que una persona común y corriente, el padre de familia de un montón de gente que nos está mirando ahora, el tío, ¿quién no conoce a alguien que haya sufrido que haya sido víctima de violación? Que esas personas completamente normales sean capaces de cometer un acto como este, ese es el Y de todos problema. los sectores sociales también, Todos. ¿no? Porque obviamente las violaciones que salen en los tabloides son las violaciones que ocurren en las zonas marginales, pero todos los sectores sociales. En todos los barrios de Lima ocurre. No es un asunto de educación, no hay estratificación ni diferencia radical por estrato social. No es un asunto de mayor certificación. Mayor certificación no garantiza menor índice ni tasa. Para no hablar de las empleadas domésticas violadas por sus patrones, que es una práctica casi normalizada. También, sin olvidar otro tipo de casos en sectores altos, ¿no? Económicamente altos. Violaciones de compañeras de colegio y universidad. Casos como esos hay muchos. No tan públicos como deberían, pero... En las fiestas y qué sé yo. Muchísimos. Entonces, dos cosas que insisto, y es importante entender. Este no es un asunto estrictamente psicopatológico. Y el asunto de casos como el de la niña que fue víctima de ese caso tan terrible son excepciones a una figura bastante más monstruosa que eso. Es la normalidad de un fenómeno como este. 7.000 casos denunciados al año. Que se vuelva cotidiano, digamos. Es cotidiano. Ya se volvió en el Perú una cosa de todos los días. Ya se volvió un asunto tan cotidiano que a veces ni se denuncia. Y se denuncia muchas veces mucho tiempo después del hecho, o mucho tiempo después de una sucesión de violaciones o de agresiones sexuales. ¿Qué porcentaje de las víctimas denuncia realmente lo que está pasando? En un estudio ¿Y en qué interesante, momento? Porque a veces denuncian cuando ya han sido violados años. En un estudio interesante de Ciudad Nuestra, y una cosa de Carlos Romero que retomo para una gráfica del estudio, se muestra que no más del 25% han generado en algún momento una denuncia. No La más cuarta del 25%. parte. Todo lo demás queda impune. Sin embargo, todavía no tenemos estudios de estimación profundos, ¿no? Que es lo que vale la pena construir pronto, y los estudios de estimación nos van a permitir determinar la cifra oscura, o al menos una cifra oscura relativamente racional para poder pensar cuánto es lo que no se está denunciando. Ahora, hay una cifra también que he encontrado en tu libro que me parece espeluznante. El 78% de las mujeres violadas en el Perú, 78%, son menores de 18. Sí. O sea, casi el 80% de las violaciones son a niñas. Sí. El 75% del total son a menores de 18 años. Y esto no es un asunto de los últimos años, ¿eh? Toda la década es lo mismo. 75% estándar es una constante de toda la década. O para decirlo de otra manera, de cada 5 víctimas de violación, 4 son menores de edad. Sí. Pero esto tendría que motivar una movilización, una campaña del Estado. Para que se tengan claros. Lo que estás descubriendo es de verdad un escándalo. 75% de las violaciones son a menores de edad. 25% oficial las cometen parientes cercanos de la víctima. 65% estimado es alguien que conoce a la víctima. 93% de las víctimas son mujeres. Y es
toda la década ha sucedido esto. No es un asunto de ayer. Y no estamos hablando de una mujer que entra a un callejón oscuro y la agarran entre cuadras. Estamos hablando de la casa, de la vida cotidiana. La probabilidad de que te viole el taxista violador, ¿no? O qué sé yo, un acechador en la calle, es brutalmente menor a que te viole tu propio familiar consanguíneo en tu propia casa en la hora, en el día. Ahora, hay otro tema que también contribuye a esta impunidad, y es lo que tú has llamado en el libro la revictimización de la víctima. Es decir, la persona que es violada luego es sometida a una cantidad de exámenes, peritajes, pruebas médico-legistas que son interminables, que terminan con unos interrogatorios absolutamente traumáticos, y que hacen que el propio denunciante o los padres o los familiares desistan de la denuncia, porque la mujer, la niña, el niño terminan atormentados por todo este proceso. Eso se evidencia cuando tú ves la comparación de cifras, lo que entra a la policía, lo que llega a medicina legal, lo que llega al fiscal, lo que pasa al proceso judicial, lo que termina con sentencia y lo que llega a prisión. Es casi un degradé. Claro, la gente va desertando en el proceso. Porque es terrible. ¿Qué es lo más terrible que has encontrado en ese proceso? En el primer momento, cuando hay una víctima de violación, insisto, normalmente una mujer. Imagínate que te violan en Miraflores. Tienes que trasladarte a las 3 de la mañana a medicina legal, que está atrás de Polvos Azules, ¿no?, a que te hagan la prueba. La prueba médico-legista. Sí. Si es que no llegas con una denuncia policial o vía fiscal, tienes que pagar 8 soles. Okay. Y hacer la cola. Cuando lo haces voluntariamente. Sí, cuando vas directamente a medicina legal. Ahí tenemos un primer problema. Bueno, y si hablamos de una menor de edad, por ejemplo, peor, ¿no? Porque es una cosa traumática. Ya la cola tiene que ser una cosa de terror. Segundo, o sea, medicina, el único que tiene el kit oficial y el único que puede recoger las pruebas oficiales es medicina legal, que tiene muy pocas oficinas. Eso no es un problema de medicina legal, sino que no tiene presupuesto suficiente para tener oficinas descentralizadas. Estamos hablando de Lima, en el resto del país ni decirlo. ¿Qué viene después? Un interrogatorio. En medicina legal tiene que pasar por una prueba ginecobstétrica y sexológica para determinar si hay laceraciones, golpes, trauma. Claro, y luego lo cual implica por una ocultación absolutamente... Luego pasa por una entrevista del psiquiatra, del psicólogo o del psicólogo de atención. Pero luego va a pasar por la entrevista del policía, del fiscal, del abogado defensor del victimario. Entonces pasan y hasta un careo a veces, ¿no? Muchas veces se somete a la víctima, al victimario hipotético. A un debate. A un debate efectivo para ver si la violó o no. Terminan siendo amenazadas y muchas desisten, evidentemente. El costo horas hombre, el costo económico que implica mantener un juicio, la casi nula reparación civil que va a obtener por el proceso, las amenazas y riesgos de la víctima frente a un victimario. Para no hablar de... Cuando además recuerda que normalmente es su familiar consanguíneo. Para no hablar digamos, de los prejuicios machistas que a veces tienen muchos de estos interrogadores, porque comienzan con la cantaleta de cómo te vestiste, es culpa tuya, te pusiste minifalda, ¿no? Porque y todo además esto de se eso, ve. no te olvides, que lo que decíamos al comienzo, que si no hay violencia explícita, un golpe, un diente menos, un corte, se duda de la víctima. A menos que haya sido que haya masacrada. Radical violencia. ¿Cuál es el problema? Que una niña de 12 años que ha sido violada por su padrastro normalmente no presenta laceraciones además de la violación, por ejemplo, golpes o cortes. ¿Por qué? Porque es sometida a través de otros mecanismos de ejercicio del poder. No tendría por qué. Son normalmente amenazadas también. Y dos, ¿no? Porque a veces, y muchas veces, no someterse a la resistencia física es una estrategia para evitar una agresión mayor.